Bueno, pues seguimos con el estudio del cielo y el infierno. Estamos en la segunda parte, en el capítulo segundo, que corresponde a los espíritus felices. Y hoy vamos a ver la comunicación que, que dejó este espíritu llamado Jean Reynaud. Creo que se pronuncia así. Bien. Bueno, antes de empezar a leer, deciros que esta comunicación se dio lugar en la Sociedad Espírita de París y fue una comunicación espontánea, ¿vale? Ese espíritu inició su comunicación de la siguiente manera. Dice: amigos míos, esta nueva vida es magnífica. Semejante a un torrente luminoso, arrastra en su curso inmenso a las almas con sed de infinito. Después de la ruptura de los lazos carnales, mis ojos han abarcado los nuevos horizontes que me rodean y pude gozar de las espléndidas maravillas del infinito. He pasado de las sombras de la materia a la aurora deslumbrante que anuncia al Todopoderoso. Estoy a salvo no por el mérito de mis obras, sino por el conocimiento del principio eterno, que me hizo evitar las manchas que la ignorancia ha estampado en la pobre humanidad. Mi muerte ha sido bendecida. Mis biógrafos la consideraron prematura. ¡Ay, qué ciegos! Han de lamentar algunos escritos nacidos de la corrupción moral y no comprenderán cuán útil es a la sagrada causa del espiritismo el escaso ruido que se hace alrededor de mi tumba recién cerrada. Mi obra estaba concluida. Mis antecesores me abrieron el camino. Yo había llegado a ese punto culminante en que el hombre ha dado lo mejor de sí y a partir del cual no hace más que volver a empezar. Mi muerte despierta la atención de los literatos hacia mi obra capital, que trata acerca de la cuestión espírita que ellos fingen desconocer, pero que en breve los subyugará. Gloria a Dios. Con la ayuda de los espíritus superiores que protegen a la nueva doctrina, seré uno de los pioneros que jalonan vuestro trayecto. Bien, Jean Reina. Bueno, aquí Jean deja claro que conoce bien la filosofía espírita y nos dice una cosa interesante, y es que fue salvado por el conocimiento del principio eterno. Entonces, aquí os he querido traer un par de ítems que encontramos en el libro ¿Qué es el espiritismo?, de Allan Kardec, donde explica la importancia que tiene estudiar el espiritismo. Él nos dice que este estudio evidencia la existencia del mundo espiritual, constituido por las almas de los que vivieron, de lo que resulta la prueba de la existencia del alma y de su supervivencia al cuerpo. Las almas que se manifiestan revelan sus goces o sus sufrimientos según el modo como han empleado la vida terrestre, y de esto resulta la prueba de las penas y recompensas futuras. Las almas o espíritus, descubriendo su estado o situación, rectifican las ideas falsas que se tenían sobre la vida futura, principalmente sobre la duración y la naturaleza de las penas. Pasando la vida futura del estado de teoría vaga e incierta al de hecho observado y positivo, impone la necesidad de trabajar lo más que se pueda durante el presente, ¿no? Durante la vida presente, que es de corta duración, en provecho de la vida futura que es indefinida. La duda respecto a la vida futura conduce a sacrificarlo todo a los goces del presente, y de aquí la importancia excesiva que se da a los bienes materiales que tanto excitan la codicia, la envidia y los celos del que tiene poco contra el que tiene mucho. De la codicia al deseo de adquirir a cualquier precio lo que tiene su vecino no hay más que un paso, nos dice Kardec. Y de aquí los odios, las querellas, los procesos, las guerras y todos los males engendrados por el egoísmo. En la duda acerca del porvenir, el hombre, hastiado en esta vida por el pesar y el infortunio, ve en la muerte el fin de sus sufrimientos y no esperando ya nada, pues encuentra racional abreviarlos por medio del suicidio. Sin la vida futura, la presente es para el hombre la más capital, el único objeto de sus preocupaciones. A ella lo refiere todo.
quiere gozar a cualquier precio no solo de los bienes materiales, sino también de los honores. Aspira a brillar, a elevarse por encima de los otros, a eclipsar a sus vecinos con el lujo y el rango. De aquí la ambición desordenada y la importancia que da a los títulos y a las futilezas de la vanidad, por las que sacrificaría hasta su propio honor porque no ven nada más allá. La certeza de la vida futura y de sus consecuencias cambia totalmente el orden de las ideas y hace ver las cosas bajo otro aspecto. Es la rasgadura de un velo que cubría un horizonte inmenso y espléndido. Ante lo infinito y grandioso de la vida de ultratumba, desaparece la terrestre como el segundo ante los siglos, como el grano de arena ante la montaña. Todo se vuelve pequeño, mezquino, y admírase uno mismo de la importancia atribuida a cosas tan efímeras y pueriles. La calma, la tranquilidad en los acontecimientos de la vida es ya una dicha en comparación de las desazones, de los tormentos que nos damos, de los quebraderos de cabeza que nos buscamos para hacernos superiores a los otros. Da también una indiferencia respecto de las vicisitudes y desengaños, que cerrando la puerta a la desesperación, aleja numerosos casos de locura y borra forzosamente la idea del suicidio. Seguro del porvenir, el hombre espera y se resigna. Dudoso de él, pierde la paciencia porque todo lo espera del presente. La prueba, por el ejemplo de los que han vivido, de que la suma de la dicha futura está en razón del progreso moral realizado y del bien hecho en la tierra, y que la suma del sufrimiento está en razón de los vicios y las malas acciones, infunde a todos los que están convencidos de esta verdad una tendencia natural a hacer el bien y huir del mal. Cuando la mayor parte de los hombres esté imbuida en esta idea, cuando profesen tales principios y practiquen el bien, no procurarán ya dañarse mutuamente, arreglarán instituciones sociales en bien de todos y no en provecho de algunos pocos. En una palabra, el bien triunfará sobre el mal en la tierra y los hombres comprenderán que la ley de caridad enseñada por Cristo es el origen de la dicha en este mundo y basarán las leyes civiles en la caridad. La evidencia del mundo espiritual que nos rodea y la de su acción sobre el mundo corporal es la revelación de una de las fuerzas de la naturaleza y por consiguiente la clave de una multitud de fenómenos no comprendidos, así del orden físico como del orden moral. Cuando la ciencia, sigue diciendo Kardec, cuando la ciencia tome en cuenta esta nueva fuerza, desconocida hasta el día de hoy, rectificará una multitud de errores que provienen de atribuirlo todo a una causa única, que es la materia. El reconocimiento de esta nueva causa de los fenómenos de la naturaleza será una palanca para el progreso y producirá el efecto del descubrimiento de todo nuevo agente. Con la ayuda de la luz espiritista, se dilatará el horizonte de la ciencia, como se ha dilatado con la ayuda de la ley de la gravitación. Cuando los sabios desde la cátedra proclamen la existencia del mundo espiritual y su acción en los fenómenos de la vida, infiltrarán en la juventud el veneno que suponen las ideas materialistas en vez de predisponerla a la negación del porvenir. En las lecciones de filosofía clásica, los profesores enseñan la existencia del alma y sus atributos según las diferentes escuelas, pero sin dar pruebas materiales. Y aquí lanza la siguiente pregunta. ¿No es de extrañar que cuando tales pruebas sostienen, éstas sean rechazadas por los mismos profesores y calificadas de supersticiones? ¿No equivale a decir a sus discípulos, nosotros os enseñamos la existencia del alma, pero nada la prueba? Cuando un sabio admite una hipótesis sobre un punto de la ciencia, investiga con solicitud y acoge con alegría los hechos que pueden convertir en verdad la hipótesis. ¿Cómo pues el profesor de filosofía, cuyo deber es probar a sus discípulos que tienen un alma, trata con desdén los medios de darles de ella una demostración patente?
Aun suponiendo que los espíritus sean incapaces de enseñarnos nada que no sepamos o que no podamos saber por nosotros mismos, hay que observar que la sola evidencia de la existencia del mundo espiritual conduce forzosamente a una revolución en las ideas, y esta revolución produce necesariamente otra en el orden de las cosas. Fruto será del espiritismo. Bueno, pues muy de acuerdo con lo que dice Kardec, ¿no? Creo que sería muy favorable que el espiritismo llegue cada vez a más personas de todos los países y de todas las creencias, porque bueno, así pueden llegar a comprender mejor el funcionamiento del plano espiritual, ¿no? Em, Conocer los efectos que conllevan las malas y las buenas acciones, saber que realmente existe la vida futura más allá de la muerte del cuerpo físico, y saber también que es un hecho, que es un hecho la comunicación entre los espíritus desencarnados con los espíritus que estamos encarnados, ¿no? Y con respecto a lo que nos dice este espíritu ya, con respecto a la obra que hizo en la Tierra, vamos a ver la pregunta 314 del Libro de los Espíritus, que está relacionada también con este tema. Dice Kardec: aquel que había dado comienzo a importantes obras con un objetivo útil, que quedaron interrumpidas por la muerte, ¿se lamenta en el otro mundo de haberlas dejado inconclusas? Y los espíritus superiores le responden: no, porque ve que otros están destinados a terminarla. Por el contrario, trata de influir en otros espíritus humanitarios para que las continúen. Su objetivo en la Tierra era el bien de la humanidad y sigue siendo el mismo en el mundo de los espíritus. Bien, si bien es cierto que este espíritu Jan era consciente de que la obra que hizo mientras estaba encarnado la dejó concluida, ¿no? Antes lo dijo, a pesar de que desencarnó a una temprana edad. Y vamos a ver otra comunicación espontánea con el mismo espíritu que tuvo lugar en París, en una reunión familiar, donde este espíritu responde a una reflexión acerca de la muerte tan inesperada que tuvo y que, claro, sorprendió a mucha gente. Dice así: ¿quién negará que mi muerte no ha sido beneficiosa para el espiritismo, para su porvenir, para sus consecuencias? ¿Habéis observado, amigo, la marcha que sigue el progreso, el camino que toma la fe espírita? Al principio, Dios brindó las pruebas materiales, la danza de las mesas, los golpes y toda clase de fenómenos. Se trataba de llamar la atención, era un preámbulo divertido. Para creer, los hombres requieren pruebas palpables. Ahora la cuestión es absolutamente diferente. Después de los hechos materiales, Dios le habla a la inteligencia, al buen sentido, a la fría razón. Ya no son manifestaciones de fuerza, sino elementos racionales los que deben convencer incluso a los incrédulos, a los más obstinados. Y esto es solo el comienzo. Atended bien lo que os digo. Una extensa serie de hechos inteligentes, irrefutables, vendrán a continuación, y la cantidad de adeptos de la fe espírita, ya tan grande, aumentará más aún. Dios va a conquistar a las inteligentes de élite, a las lumbreras del espíritu, del talento y del saber. Esos fenómenos serán un rayo luminoso que se extenderá sobre toda la Tierra como un fluido magnético irresistible. Impulsará a los más recalcitrantes a la búsqueda de lo infinito, al estudio de esa ciencia admirable que nos enseña máximas tan sublimes. Todos se agruparán en torno a vos y, dejando de lado el diploma de genio que se les había conferido, se tornarán humildes y pequeños a fin de que aprendan y se convenzan. Después, más tarde, cuando estén debidamente instruidos y convencidos, se valdrán de su autoridad y del prestigio de sus nombres para llevar más lejos todavía, hasta sus últimos límites, el objetivo
que todos os habéis propuesto, que es la regeneración del género humano por medio del conocimiento racional y profundo de las existencias pasadas y futuras. Esa es mi sincera opinión sobre el estado actual del espiritismo. Jean Reinhardt. Bien, y volvemos otra vez al libro de los espíritus para seguir conociendo la influencia que tiene el espiritismo en el progreso de la humanidad. Pregunta 798. ¿El espiritismo llegará a ser una creencia común o permanecerá como patrimonio de algunas personas? Sin duda llegará a ser una creencia común y señalará una nueva era en la historia de la humanidad, porque está en la naturaleza y porque ha llegado el tiempo en que debe ocupar su lugar entre los conocimientos humanos. No obstante, habrá que sostener grandes luchas, más aún contra los intereses que contra la convicción, pues no se puede ocultar que existen personas interesadas en combatirlo, algunas por amor propio y otras por causas absolutamente materiales. Con todo, dado que sus contradictores van quedando cada vez más aislados, se verán en la obligación de pensar como todo el mundo, so pena de ponerse en ridículo. Y aquí Kardec deja una nota, dice, eh, las ideas solo se transforman con el tiempo y nunca de manera súbita. Se debilitan generación tras generación y concluyen por desaparecer poco a poco junto con quienes las profesan, que serán reemplazados por otros individuos imbuidos de nuevos principios, tal como sucede con las ideas políticas. Dice, reparad en el paganismo. No cabe duda de que en la actualidad nadie profesa las ideas religiosas de aquellos tiempos. No obstante, muchos siglos después del advenimiento del cristianismo, esas ideas han dejado huellas que solo la renovación total de los pueblos pudo borrar. Lo mismo ocurrirá con el espiritismo. Realiza considerables, realiza considerables progresos, pero todavía habrá durante 2 o 3 generaciones un fermento de incredulidad que solo el tiempo habrá de disipar. Con todo, su marcha será más rápida que la del cristianismo, porque el propio cristianismo le abre camino y le sirve de apoyo. El cristianismo debía destruir, el espiritismo solo tiene que edificar. Bien, muy interesante esto que dice Kardec. Siguiente pregunta, ¿de qué modo el espiritismo puede contribuir al progreso? Al destruir al materialismo, que es una de las plagas de la sociedad, el espiritismo hace que los hombres comprendan dónde reside su verdadero interés. Dado que la vida futura ya no está velada por la duda, el hombre comprenderá mejor que puede garantizar su porvenir mediante el presente. Al destruir los prejuicios sectarios, de castas y de colores, el espiritismo enseña a los hombres la gran solidaridad que debe unirnos como hermanos. No es de temer que el espiritismo no pueda triunfar sobre la indiferencia de los hombres y su apego a las cosas materiales. Sería conocer muy poco a los hombres si se pensara que una causa, sea cual fuere, podría transformarlos como por encanto. Las ideas se modifican poco a poco según los individuos y se necesitan generaciones para borrar por completo las huellas de los antiguos hábitos. Así pues, la transformación solo puede operarse con el tiempo, gradualmente, poco a poco. En cada generación, una parte del velo se disipa. El espiritismo viene a rasgarlo por completo. Con todo, aunque no produjese otro resultado más que corregir un solo defecto en un hombre, le habrá hecho dar un paso adelante y por eso mismo le habrá hecho un gran bien, pues ese primer paso hará que los siguientes le resulten más fáciles. Dado que el espiritismo debe señalar un progreso en la humanidad, ¿por qué los espíritus no apresuran ese progreso por medio de manifestaciones de tal modo generalizadas y patentes que la convicción alcance incluso a los más incrédulos? Querríais milagros. Dios los siembra a manos llenas a vuestro paso, pero todavía tenéis hombres que reniegan de él. El propio Cristo
¿Convenció acaso a sus contemporáneos con los prodigios que realizaba? ¿No ves hoy a hombres que niegan los hechos más patentes que ocurren ¿Virgen? Perdón, es que se me traba la lengua. Dice, ¿no veis hoy a hombres que niegan los hechos más patentes que ocurren ante sus propios ojos? No hay entre no hay entre vosotros quienes afirman que no creerían aún, aunque viesen. No, Dios no quiere conducir a los hombres mediante prodigios. En su bondad, quiere dejarles el mérito de que se convenzan por medio de su propia razón. Bien, bueno, pues así es, ¿no? El ser humano necesita tiempo para ir cambiando sus ideas progresivamente. Esto no es algo que pueda suceder de la noche a la mañana, ¿no? Incluso algunas personas, ¿no? No reconocen ni siquiera una manifestación espírita, aunque esté viéndola, ¿no? Delante de sus ojos. Se necesita tiempo según la persona. Bueno, pues a continuación vamos a ver la tercera comunicación que se tuvo con este espíritu, Jan Reinhardt, pero en este caso no fue una comunicación espontánea, sino que se evocó al espíritu y se consiguió establecer un diálogo con él. Esto ocurrió en Burdeos. Bueno, pues se le evoca y la respuesta fue la siguiente. Dice, acudo con placer a vuestro llamado, señora. Así es, tenéis razón. Por así decirlo, la turbación espírita no ha existido para mí. Bien, aquí hago un inciso para deciros que esto lo dijo el espíritu respondiendo a lo que estaba pensando el medium en ese momento, ¿vale? Porque, bueno, los que lleváis más tiempo estudiando esta filosofía, sabéis que los espíritus pueden leer el pensamiento de las personas, ¿vale? Y continúa diciendo el espíritu, exiliado voluntariamente en vuestra tierra, donde debía arrojar la primera simiente auténtica de las grandes verdades que en la actualidad conmueven al mundo, siempre tuve conciencia de la patria y de inmediato me reconocí rodeado de mis hermanos. Y aquí el médium le dice, os agradezco que hayáis venido. No creía que mi deseo de conversar ejerciera alguna influencia sobre vos. Debe de haber forzosamente una diferencia tan grande entre nosotros que pienso en ello con todo respeto. Gracias, hija, por ese buen pensamiento. Con todo, también debéis saber, sea cual fuere la distancia que se pueda establecer entre nosotros mediante las pruebas acabadas con relativa celeridad, y con mayor o menor éxito, que siempre hay un lazo poderoso que nos une, el de la simpatía. Ese es el lazo que vos habéis estrechado con vuestro pensamiento constante. Eh, Esto es algo importante, ¿no? Saber que cuando un ser querido se marcha al plano espiritual, podemos, podemos crear una unión entre él y nosotros, ¿no? A través de nuestro pensamiento, a través de nuestras oraciones, de nuestra vibración de cariño, de amor que le mandamos, ¿no? Y sigue diciendo la persona que se comunica con él. Dice, si bien muchos espíritus explicaron sus primeras sensaciones al despertar, ¿tendríais la bondad de describir lo que habéis experimentado al reconoceros y cómo se produjo la separación entre el espíritu y el cuerpo? Del mismo modo que en todas las personas. Sentí que se aproximaba el momento de la liberación. No obstante, más feliz que muchos, no me causó angustia, puesto que conocía sus efectos, aunque fueron más importantes de lo que suponía. Y aquí el espíritu nos va a explicar una cosa muy interesante. Dice, el cuerpo representa un obstáculo para las facultades espirituales
y sean cuales fueren las luces que se hayan conservado, estas son invariablemente atenuadas en mayor o menor medida por el contacto con la materia. Me adormecí esperando un despertar feliz. El sueño fue breve, la sorpresa inmensa. Los esplendores celestiales se desplegaron ante mis ojos, brillando con toda su magnificencia. Mi vista maravillada se sumergía en la inmensidad de esos mundos cuya existencia y habitabilidad yo había sostenido. Era un espejismo que me revelaba y me confirmaba la verdad de mis sentimientos. Cuando el hombre habla, por más seguro que se considere, por lo general guarda en el fondo de su corazón momentos de duda, de incertidumbre. Desconfía, si no de la verdad que proclama, al menos de los medios imperfectos que emplea para demostrarla. Convencido de la verdad que yo esperaba que fuese admitida, muchas veces he tenido que luchar contra mí mismo, contra el desaliento de ver, de tocar, por así decirlo, la verdad, y de no poder hacerla palpable a los que tendrían tanta necesidad de creer en ella para transitar con seguridad el camino que deben seguir. En vida, ¿profesasteis el espiritismo? Entre profesar y practicar existe una gran diferencia. Muchas personas profesan una doctrina que no practican. Yo practicaba, pero no profesaba. Del mismo modo que el hombre que respeta las leyes de Cristo es cristiano, aunque las ignore, así también el hombre es espírita si cree en la inmortalidad del alma, en sus existencias previas, en su marcha progresiva incesante, en las pruebas terrenales, que son las evoluciones necesarias para su purificación. Yo creía en todo eso, por consiguiente era espírita. Comprendí la erraticidad, ese vínculo intermedio entre las encarnaciones, ese purgatorio donde el espíritu culpable se despoja de sus vestidos manchados para cubrirse con ropas nuevas, en que el espíritu en estado de progreso teje con esmero la túnica que va a usar de nuevo y a la que quiere conservar pura. Tal como os he manifestado, comprendí, y sin que hubiese profesado, pasé a la práctica. Bueno, pues este es el último comunicado que recibieron de este espíritu, y al final de Kardec registró una nota aclarando que estas tres comunicaciones se obtuvieron a través de tres medios diferentes que no se conocían entre sí. Dice que no tiene ninguna prueba material de la identidad del espíritu que se manifestó, pero que por analogía de los pensamientos y por la forma del lenguaje, pues se puede inferir al menos la presunción de su identidad. Nos dice también Kardec que la expresión teje con esmero la túnica que va a usar de nuevo es una figura encantadora que representa la dedicación con que el espíritu en estado de progreso prepara la nueva existencia que habrá de hacerlo adelantar. Los espíritus atrasados son menos cautelosos y algunas veces realizan elecciones equivocadas que los obligan a comenzar de nuevo. Y bueno, tenemos el ejemplo de la condesa Paula, ¿no? Que es el espíritu que estudiamos en la clase pasada, que decía, que decía que fue necesario para ella pasar por determinadas pruebas que hicieron que se templaran las fuerzas de su alma, ¿no? Esto lo digo de forma literal, para así no fracasar en su última prueba, ya que esta última prueba, pues o sea, ya que si hubiera fracasado, le habría hecho retroceder en su carrera espiritual. Ella tuvo mucho cuidado y mucha conciencia de cómo se debía de enlazar todo. Bien, y con respecto a este último comunicado, pues vamos a seguir sacando información interesante del libro de los espíritus con la pregunta 317 que nos dice, después de la muerte, ¿conservan los espíritus el amor a la patria? El principio siempre es el mismo,
Para los espíritus elevados, la patria es el universo. En la tierra es el lugar donde se encuentra la mayor cantidad de personas con las que simpatiza. Los parientes y amigos que nos precedieron en el regreso a la otra vida, ¿tienen para nosotros más simpatía que los espíritus que no son extraños? Sin duda, y a menudo os protegen como espíritus según su poder. ¿Son ellos sensibles al afecto que les profesamos? Muy sensibles. Con todo, se olvidan de quienes se olvidaron de ellos. Los espíritus simpáticos obran en virtud de una misión. A veces pueden cumplir una misión temporaria, pero la mayoría de las veces son incitados tan solo por la similitud de pensamientos y de sentimientos, ya sea en el bien o en el mal. Bueno, en el caso de este espíritu, él mismo aclara que el lazo de simpatía que se había creado entre él y la medium fue gracias al pensamiento constante de ella de querer tener una conversación con este espíritu desencarnado, ¿no? Además de que, claro, ambos tenían conocimiento de de la filosofía espírita. Siguiente pregunta. De ahí parece resultar que los espíritus simpáticos pueden ser buenos o malos. En efecto, el hombre siempre encuentra espíritus que simpatizan con él, sea cual fuere su carácter. El espíritu, después de unirse al cuerpo, ejerce sus facultades con plena libertad. El ejercicio de sus facultades depende de los órganos que le sirven de instrumentos. Dichas facultades se debilitan a causa de la densidad de la materia. Según esto, la envoltura material sería un obstáculo para la libre manifestación de las facultades del espíritu, así como un vidrio opaco impide la propagación de la luz. Sí, y muy opaco. Y aquí Kardec deja otra nota. Dice, la acción de la materia densa del cuerpo sobre el espíritu se puede comparar también con la del agua cenagosa que limita la libertad de movimiento del cuerpo sumergido en ella. Vale. Y bueno, para ir terminando, os voy a leer unas palabras de León Denis, de su libro que se llama En lo invisible, donde él deja una opinión, ¿no? Deja su opinión sobre la aplicación moral y los frutos del espiritismo. Dice, el espiritismo ensancha la acción de la fraternidad. Establece por medio de hechos que este no es solamente un puro concepto, sino que es la ley fundamental de la naturaleza, ley cuya acción se ejerce en todos los planos de la evolución humana, lo mismo bajo el punto de vista físico que bajo el espiritual, lo mismo en lo visible que en lo invisible. Por su origen, por los fines que le están asignados, todas las almas son hermanas. Así, esta fraternidad que los Mesías han proclamado en todas las grandes épocas de la historia, encuentran en la enseñanza de los espíritus una nueva base y una sanción. No es ya la fría y vulgar afirmación inscrita en el frontispicio de nuestros monumentos, es la fraternidad viva de las almas que emergen reunidas de las oscuridades del abismo y escalan el calvario de las existencias dolorosas. Es la iniciación común del sufrimiento, es la reunión final en la luz. Con el espiritismo, corazón y entendimiento, todo tiene su parte. El círculo de las afecciones se extiende. Nos sentimos más sostenidos en la prueba, porque aquellos que nos amaban en vida continúan amándonos más allá de la tumba y nos ayudan a llevar el peso de las miserias terrenas. Solamente en apariencia estamos separados de ellos. En realidad, los humanos y los invisibles caminan con frecuencia juntos a través de las alegrías y de las lágrimas, de las felicidades y de los infortunios. El amor de los seres amados nos envuelve, nos consuela, nos reanima. Los terrores de la muerte han cesado de pesar sobre nosotros.
El espiritismo, practicado con prudencia y conocimiento, no es solamente un profundo manantial de enseñanza, es también un medio de impulsión moral. Las advertencias, los consejos de los espíritus, sus descripciones de la vida del más allá, infunden en nuestros pensamientos y en nuestros actos. Van modificando lentamente nuestro carácter y nuestro modo de vivir. Nada hay más impresionante que oír en el curso de las sesiones de vocación el relato, la confesión de las angustias experimentadas por el espíritu que ha empleado mal su vida terrena, del egoísta que no encuentra en torno de sí más que indiferencia y vacío, del envidioso que está sumido en una especie de oscuridad producida por la acumulación de sus malos pensamientos, de sus murmuraciones. Por la práctica del espiritismo y las instrucciones de los espíritus elevados, puede el hombre adquirir la ciencia preciosa de la vida, el dominio de las emociones y de las sensaciones, la facultad de gobernarse a sí mismo, que es el arte profundo de observarse y de imponerse a las sordas impulsiones del propio ser. El nuevo espiritualismo ha logrado ya la unión de adeptos de todos los rangos y de todos los países. Algún día unirá a todas las religiones y a todas las sociedades humanas. Hasta ahora, la diversidad de razas y de creencias ha sido un elemento esencial para el desarrollo de la humanidad. Las divergencias y las oposiciones son necesarias para crear la magnífica variedad de las formas y de los agrupamientos. Cada hombre, cada hombre como cada pueblo, ha tenido que aislarse al principio para poder llegar a ser el mismo, para constituir su propio yo, su yo distinto, para adquirir su autonomía libre y consciente. En la sucesión de los tiempos debía preceder a la vida colectiva y solitaria, sin lo cual todos los elementos vitales se hubieran confundido y neutralizado. Poco a poco, el círculo de la vida colectiva se ha ensanchado, se han constituido agrupamientos y han surgido conflictos. Las guerras se han sucedido a través de las luchas perpetuas, luchas de razas, de religiones, de ideas. Es como se prosigue la marcha dolorosa y se despierta la conciencia de la humanidad. Cada religión, cada sociedad, cada nación aporta aporta su contingente de ideas, da origen a formas especiales, a manifestaciones particulares del arte y del pensamiento. Es el gran concierto de la historia. Cada pueblo contribuye con su nota personal y el contingente de su genio. De la lucha, de la competencia, ha nacido la emulación. De los casos y de los conflictos han brotado grandes obras. Y ahora asoma una gran idea. Lentamente, de la penumbra de los siglos, se desprende otra concepción de la vida universal. A través de la aparente confusión, a través del caos de los acontecimientos, otras formas sociales y religiosas se elaboran. Del estado de diversidad y de separación, nos encaminamos hacia la solidaridad y la armonía. A despecho de las pasiones y de los odios, las barreras se rebajan entre los pueblos, las relaciones se multiplican, haciéndose más fáciles. Se cambian ideas, las civilizaciones se compenetran y se fecundan. La noción de humanidad una se edifica, se habla, se sueña en la paz, en la lengua, en las religiones universales, perdón, en la religión universales. Mas para satisfacer estas aspiraciones, vagas todavía, para transformar el sueño en realidad, para hacer de las diversas creencias una fe común, se necesitaba que una revelación poderosa viniera a iluminar las inteligencias, a aproximar los corazones, a hacer converger todas las fuerzas vivas del alma humana hacia un mismo fin, hacia una misma concepción de la vida y del destino. El nuevo espiritualismo, apoyado en la ciencia, nos trae esta concepción, esta revelación en la cual se fusionan y reviven
bajo formas más sencillas y más altas, las grandes concepciones del pasado, las enseñanzas de los Mesías enviados por el cielo a la tierra. Y Él será un nuevo elemento de vida y de regeneración para todas las religiones del globo. Toda creencia debe estar apoyada en hechos. A las manifestaciones de las almas libres, de las ligaduras de la carne, y no a textos viejos y oscuros, es a quienes hay que pedir el secreto de las leyes que rigen la vida futura y la ascensión de los seres. Las religiones del porvenir tendrán por base la comunión de los vivos y de los muertos, la enseñanza mutua de ambas humanidades. A pesar de las dificultades que presenta todavía la comunicación con lo invisible, es probable que se allanarán con la experiencia de los tiempos. Ya desde ahora puede verse que hay aquí una base mucho más amplia que todas aquellas en que se apoya la idea religiosa. Será uno de los grandes méritos del espiritismo haberla traído al mundo. Él había preparado y facilitado la unión religiosa y moral, la solidaridad que una a los vivos de la tierra con los del cielo se extenderá poco a poco a todos los habitantes de nuestro globo, y a todos comulgarán un día en una misma creencia, en un mismo ideal realizado. El alma humana aprenderá a conocerse en su naturaleza inmortal, en su porvenir sin fin. Espíritus de paso en esta tierra, comprenderemos que nuestro destino es vivir y progresar sin cesar, a través del infinito de los espacios y de los tiempos, para iniciarnos cada vez más en las maravillas del universo, para cooperar cada vez más íntimamente a la obra divina. Penetrados de estas ideas, sabremos desprendernos de las cosas materiales y remontar muy alto nuestras aspiraciones. Nos sentiremos unidos a nuestros compañeros de camino en el gran viaje eterno, unidos con todas las almas por la cadena de atracción y de amor que nos une a Dios y nos mantiene a todos en la unidad de la vida universal. Entonces cesarán todas las preocupaciones, entonces cesarán todas las precauciones, todas las rivalidades mezquinas, todas las reformas, todas las obras de solidaridad recibirán un vigoroso impulso. Por encima de las pequeñas patrias terrestres, veremos desplegarse la gran patria común, el cielo sin límites. Desde allí, los espíritus superiores nos tienden los brazos. Todos subimos a través de las pruebas y de las lágrimas, desde las regiones oscuras hasta la luz divina. La senda de la misericordia y del perdón está siempre abierta para los culpables. Los más degradados pueden rehabilitarse por el trabajo y el arrepentimiento, porque Dios es justicia, Dios es amor. Así la revelación de los espíritus disipa las tinieblas de odio, las incertidumbres y los errores que nos rodean. Ella hace brillar sobre el mundo el gran sol de la bondad, de la concordia y de la verdad. Bien, pues hasta aquí eh, estas hermosas palabras de León Denis. Eh, esta opinión que coincide también con la de Kardec y con la del espíritu Jean Reynaud. Eh, este nos dice que a pesar, por hacer un pequeño resumen, ¿no? Nos dice que a pesar de haber desencarnado joven, la obra que dejó en la tierra pues estaba ya concluida. Da también las gracias por el conocimiento del principio eterno, porque, bueno, gracias a él evitó manchar su espíritu, ¿no? Como suele pasar cuando se vive sin ser consciente eh, del porqué de la vida, ¿no? Cuando vivimos sin ser conscientes de la importancia de conocerse a uno mismo para mejorarnos, sin importar eh, bueno, pues,
que nuestro eterno presente debe estar basado en la caridad y el amor al prójimo, ¿no? Y en cuanto a la fe espírita, nos dice que, que al principio, bueno, Dios nos dio las pruebas materiales y luego continuó hablando a la inteligencia. Nos dice que una serie de hechos inteligentes vendrán y la cantidad de adeptos de la fe espírita irá aumentando cada vez más. Y después, pues cuando la humanidad esté bien instruida y convencida, pues se podrá conseguir el objetivo que es la regeneración de la humanidad por medio del conocimiento racional y profundo de las existencias pasadas y futuras. Bien, pues aquí os dejo la bibliografía y nada, muchas gracias por estar ahí.